Es un honor para poder disertar sobre este tema que se encuentra en sus inicios de los desarrollos, que es el recambio valvular tricuspidio o la reparación tricuspidia. Tengamos en cuenta que no hace mucho tiempo que la válvula tricúspide ha vuelto al foco de los cardiólogos después de muchos años y que ha sido denominada en su momento la válvula olvidada. En cuanto no tengo conflictos de interés sobre el tema, pero sí tengo que agradecer a Google, a la inteligencia artificial y a los demás buscadores porque hoy por hoy nos permite llegar con mayor facilidad a la búsqueda sobre el tema. Volviendo un poco hacia la historia, como dije antes, la válvula tricúspide ha sido considerada como la válvula olvidada, pero quiero que no se olviden que el doctor Pedro Cosio realizó la primera valvuloplastia tricuspidia a través de un gancho, con un gancho a través de una de la vía yugular, disección de la vena yugular. De esa manera pudo solventar el problema de una estenosis tricuspidia. Ese trabajo fue presentado en el año 49 y fue realizado en el viejo Hospital de Clínicas. Lo hizo con su jefe de clínica médica y obviamente no había grandes equipos de hemodinamia y todo el procedimiento fue guiado por el estetoscopio. Esto es importante porque era el doctor Cosio que guía el procedimiento y no había medición de presión, aunque él fue uno de los primeros en publicar trabajos sobre cateterismo cardíaco. En cuanto a lo que es, y volviendo a la parte un poco más científica, la estenosis tricuspidia en sí es muy rara y es la insuficiencia la que está en aumento en este momento. Como pueden ver, existen tres tipos de insuficiencia: la primaria u orgánica, que es la de menor prevalencia y es debido a lesiones propias de las válvulas, como una endocarditis, la fibrosis o traumáticas, que prácticamente hoy pasa a un tercer nivel. La insuficiencia secundaria o funcional se debe a la dilatación del anillo, secundaria a la terción de los ventrículos, que lleva a la falta de coaptación de las válvulas. A su vez puede ser de causa auricular, como por ejemplo secundaria a la fibrilación auricular, que lleva a la disfunción del anillo, esto es la que llamamos la insuficiencia tricuspidia auricular, o por hipertensión pulmonar, generalmente secundaria a fallos izquierdos, lo que llamamos la insuficiencia tricuspidia ventricular. La tercera causa, como dije anterior, en aumento, son las que son producidas por lesiones valvares, por cables de marcapaso, cariodesfibriladores o cualquier elemento que tengamos que pasar a través de la válvula tricúspide y que pueda causar daños en las valvas. Para simplificar la clasificación, acá tenemos un gráfico. Podemos ver los diferentes tipos de insuficiencia tricuspidias, tienen diferentes características y diferentes causas en cuanto a la producción de la enfermedad. La atrial tiene dilatación del ventrículo derecho, pero la ventricular presenta dilatación del ventrículo derecho. De esta manera, al evaluar con ecocardiograma, podemos inferir las causas con un cierto grado de certeza. En cuanto a la anatomía, existen cuatro tipos de distribución valvar, siendo la más frecuente la tipo 1, donde vemos que la valva anterior es la más grande, seguida de la septal. Luego le sigue la 3B, donde observamos que en realidad la valva posterior se haya dividido en otras dos valvas nuevamente. Obviamente, la clínica va a ser siempre, como en todos los casos, las que no va a indicar la situación del paciente con el aporte básico de la radiografía de tórax, el ECG y los datos de laboratorio. Obviamente, en este momento no voy a ahondar sobre este tema, ya que creo que sería una harina de otro costal. Vamos a hablar específicamente de esto. Sí, debemos tener en cuenta que el ecocardiograma es fundamental, ya que nos va a aportar todos los elementos que necesitamos para tener un diagnóstico claro y definir la anatomía, y que a su vez va a definir el tratamiento y el tipo de dispositivos que debemos tener en cuenta, ya que nos va a dar las medidas de la aurícula, del ventrículo, del anillo y del tipo de válvula, y por supuesto también nos va a guiar también el procedimiento que podamos llegar a hacer a posteriori. Debemos tener en cuenta que nos vamos del clásico leve, moderado a severo, a 5 severidades de la IT. Es una cuestión de clasificación porque se veía que había diferentes volúmenes.
Los ecografistas tienen un gran trabajo de realizar, con la ventaja que el ETE, en este caso, no va bien eh, en la tricúspide, ya que la sonda se halla en el esófago, es decir, que tiene que analizar hacia adelante, tiene la válvula aórtica, la válvula mitral y la tricúspide se encuentra bien por delante, así que el eco transtorácico quizás sea el mejor para evaluar. Como pueden ver en el gráfico, cómo se clasifican leve, moderada, severa, que sean nuestros clásicos, más llamada la masiva y la torrencial, que es la mayor de todas. Si debemos hablar de ecocardiografía, es tan importante su aporte en la valvuloplastia como en la valvuloplastia mitral. En lo personal, no realizo valvuloplastias, por ejemplo, mitrales, sin el aporte de la ecocardiografía, es más, guía todo el procedimiento. Y obviamente uno se tiene que basar a través de este elemento no invasivo para hacer el diagnóstico. Y también queda muy claro que en caso que hablamos de mitral, no se puede realizar un procedimiento de implante de clip sin este elemento. Entonces, cuando hablamos de tricúspide va a ser exactamente lo mismo. También podemos agregar la ecografía intravascular o ICE, que es extremadamente importante porque vamos a estar directamente contra la válvula y podemos analizar en forma mucho más fehaciente y más precisa qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente la ecocardiografía 3D también tiene su gran importancia. En cuanto a la tomografía computada, es por demás importante en la planificación del procedimiento que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque permite reconstrucciones y toma de medidas muy precisas. El procesamiento de las imágenes permite superponer una prótesis, como vemos acá en el gráfico en verde claro, nos indica, digamos, cómo iría si tengo que poner una prótesis, cómo se va adaptando. Y obviamente nos permite ver los clips y cómo ir poniendo los clips para reducir la insuficiencia tricuspidia. Por lo tanto, es un elemento extremadamente importante en la planificación de lo que vamos a hacer. ¿Por qué hablamos hoy por hoy tanto de procedimientos endovasculares? Porque la cirugía ha tenido graves problemas para poder resolver esto. Cuando se hizo un análisis, no hace tanto tiempo, en forma retrógrada, hemos visto que la tasa de complicaciones de morbilidad es muy alta en cuanto a la cirugía de la válvula tricuspide en forma aislada. Entonces, es muy importante saber este elemento para poder tomar decisiones diferentes. Pero el problema es que tenemos, como dicen los franceses, l'embarras du choix. Las alternativas a la cirugía son varias, dispositivos valvares o de coaptación de válvulas, las anuloplastias que pueden ser directas o indirectas, los reemplazos ortotópicos y los reemplazos heterotópicos y obviamente los valve-in-valve y poner una válvula sobre otra válvula. Pero bueno, esto es lo que trataremos de aclarar en este momento. Vamos a empezar por los dispositivos de coaptación de valvas o dispositivos valvares per se. El más conocido es el TriClip, que es una versión de MiltraClip para tricúspide, el dispositivo Pascal, que es similar al TriClip, y los demás elementos, prácticamente el forma es un poco más difícil, porque el acceso es difícil, y un dispositivo más nuevo que el Semistral, que realmente es de mucho interés, y vamos a analizarlos a cada uno en forma separada. TriClip. El clip quizás es el elemento de terapéutica que más conocemos, ya que es una variante sobre lo que se trabajó en válvula mitral. El problema que tiene es bastante complejo a su implementación y en general, como es más grande que la válvula mitral, requiere más de un clip. Entonces, eso también lo transforma un poco más caro, aunque no sería un problema para los médicos que así fuere. Este año se presentó en el PCR el resultado a 3 años del TRI-Illuminate, que es un estudio, que es un seguimiento que se hizo a 3 años, pero hubo 25% de eventos mayores
como muerte e insuficiencia renal, aunque esta última no sé si la podemos atribuir directamente al dispositivo, sino al estado clínico del paciente. Entonces, cuando vemos los eventos mayores, vemos que la insuficiencia renal nueva es importante, quedando claro que la muerte cardiovascular de por sí es alta también en este tipo de pacientes. ¿Podemos entonces decir que es una causa en sí o puede ser también debido al estado general del paciente, como lo acabo de decir recientemente? Lo que sí podemos evaluar es que ha mejorado el estado del paciente. Si nosotros vemos el seguimiento en el cuestionario de mejoría del paciente, vemos que con respecto a la línea de base, un franco aumento en cuanto a su evolución. Si nos fijamos a la reducción en la internación general y una marcada caída en la internación por insuficiencia cardíaca a 3 años de procedimiento. Claras ventajas del TRIP, ya que tiene un seguimiento que sí se puede analizar, que es más largo de cualquier otro de los procedimientos terapéuticos que se han realizado hasta el momento. El dispositivo Pascal es muy similar al anterior con algunas características, obviamente le permiten un mejor posicionamiento, tiene que ser algo diferente, y permite que a través de un centrador ser mucho más preciso y teóricamente permitir un acortamiento del procedimiento per se. Los resultados iniciales son prometedores, el estudio TRICLASP, con eventos adversos iniciales relativamente altos dadas las características clínicas de los pacientes. Recordemos que siempre la selección de estos pacientes son pacientes que generalmente no tienen otras posibilidades y se hace generalmente por uso compasivo y a medida que uno aprende, uno va mejorando. Pero los pacientes pasaron a capacidad funcional 2, 1-2 en el 55,8% y una mejoría en 13 puntos con el cuestionario de Kansas. Debemos esperar los resultados, ver si estos resultados se mantienen en el tiempo. El estudio TRICLAPS nos muestra que hubo una marcada reducción de la insuficiencia tricuspidia a los 3 meses y aún más al año. Y en cuanto al estudio europeo, el PACE, mostró unos resultados muy similares en cuanto a la insuficiencia al año de seguimiento. Por lo tanto, podemos comparar el procedimiento con TRICLIP y con el procedimiento Pascal. Este dispositivo, que es un poco más nuevo, es bastante simple, me llamó la atención. La gran ventaja número uno que tiene es que el acceso se hace a través de un catéter de liberador de 8 French versus 24 French, y eso es un tamaño interesante. Si son 8.5 French, representan 2 milímetros y medio el punto de acceso en la vena femoral. Tiene una forma de una espiral con un gancho en el extremo que al hacer girar va enganchando las cuerdas tendinosas y a medida que seguimos girando va cerrando como un ramillete de flores y de esa manera las acorta y de esa manera uno va reduciendo la insuficiencia mitral. Y obviamente uno puede aumentar o reducir el cierre de la espiral y cuando consideramos a través de la ecografía que el procedimiento es adecuado, se lo suelta y queda en posición. Los resultados iniciales, aunque es cierto, son pocos pacientes, tenemos que ver más con el tiempo, demuestran resultados favorables sin eventos mayores en el seguimiento de 12 meses, con una reducción significativa en la insuficiencia tricupidia y gran mejoría clínica en cuanto a capacidad funcional y a la caminata, como hemos visto, interrogatorio tipo Kansas, es lo que nos tomamos como meta para evaluar a estos pacientes. El otro método que existe es el método de las anuloplastias, que puede ser anuloplastias directas o indirectas, con suturas o mediante anillos. Se caracterizan por reducir el anillo en sí y de esa manera volver a coaptar a las valvas. Está claro que se indica en caso de IT secundarias, cuando el anillo está agrandado. En general se logra hasta un 30% la reducción del anillo per se. Vamos a mostrar solo algunos de estas series, como el Cardiovan, el Millipede. Los demás todavía están en fase demasiado temprana para poder decir algo importante. El Cardioband es un sistema de anuloplastia directa del tipo quirúrgico.
Es una banda que se fija con anclajes, como puedes verse en el dibujo, y la cantidad de anclaje va a variar según el diámetro del anillo. Realmente están alrededor de 12. Se van poniendo de a uno, se analiza su resultado y se pueden volver a reposicionar y luego se tira a través de la correa, el carrete que está anotado, que se ve ahí en el dibujo, y suelta el dispositivo que ya se encuentra anclado. El estudio Tree Repair, como puede observar, se realizó con un seguimiento a 2 años y, más allá de la reducción de la insuficiencia tricuspidia, la calidad de vida medida mejoró en forma significativa. Existe otro dispositivo que dijimos, el Millipede, que es un gancho de fijación, el MIA, también con anclaje sin sutura, y el Tricinch, que posee un stent que se implanta en una vena, lo cual le da estabilidad al dispositivo y va cerrando el anillo. Todos estos están aún en una fase muy temprana para tener algún interés, que no seamos nosotros, que nos importa esto, para el clínico que quiere ver los resultados. En cuanto a las válvulas, tenemos todas, podemos decir que no son todas endovasculares, porque necesitan introductores grandes, como ven la Navigate de 42 French, es grande, y muchas de estas inclusive se están poniendo por vía de una toracotomía mínima. De las válvulas, entonces dijimos, hay de 2 tipos: las ortotópicas, que son aquellas que se implantan en el anillo de la tricúspide, Navigate, Trisol y Lux, y las heterotópicas, que son aquellas que se implantan por fuera del anillo, como el Trick Valve y la Trisol. La válvula Navigate es la que, pongo entre comillas, con más experiencia acumulada. El dispositivo es de gran calibre, como dijo, que es 42 French, lo cual es grande, si no podemos acceder de una forma extremadamente fácil, y por lo tanto es de uso muy limitado. Como podemos ver, solo se han implantado 35, más o menos, por lo menos lo que está informado en lo que pude investigar. La Lux es un poquito más chica, 32 French, sigue siendo de calibre grande para avanzar tranquilamente por las cavidades, y posee dos componentes, un lado auricular y un lado ventricular, es decir, como que hace un sándwich al momento de cerrarse. Son del tipo parecido a los cierres CIA, CIB, etc. No tenemos información directa, solo que se han puesto en simultáneo con una cirugía valvular izquierda o coronaria izquierda. Las otras válvulas están en fases tempranas y poseen dos fases tempranas, como la Evoque, la Trisol o la Topaz. Evoque ha presentado 56 casos, y el problema es el sangrado por el sitio de acceso, lo cual sigue siendo una gran limitante hasta este momento. Sí podemos hablar un poco más sobre las válvulas heterotópicas, que son válvulas que se ponen por fuera del anillo tricuspideo. La Trick Valve es un dispositivo de doble válvula que se implanta, una en la vena cava superior, otra en la vena cava inferior, justo por encima de la aurícula, la de vena cava superior, y uno justo por encima, a la altura del seno coronario. En cuanto a los resultados iniciales, no difieren demasiado de lo que podríamos estar esperando. Tiene la gran ventaja de la simplicidad relativa en cuanto a su implante, no requiere gran complejidad. Una buena tomografía previa permite realizar todos los cálculos y el implante en forma descomplejizadas. Existe un estudio de más de 204 pacientes, y como puede ver, se ha reducido en forma significativa tanto la internación como el test de la caminata, sigue siendo muy bueno. Lo que sí se dice que hay un punto de no retorno que pudo analizarse. Ya hay más de 1.300 casos implantados en el mundo. Hay un punto de corte donde, si no implantamos algo o hacemos algo,
por más que lo hagamos después, el paciente no va a volver de ese problema. Es cuando ya tenemos dilatación severa de todas las cavidades, hipertensión pulmonar y gran insuficiencia tricuspidia. La válvula Tricento es algo similar, simplemente que son una válvula que está montada sobre un stent forrado y que se pone entre la cava superior y la cava inferior y prácticamente anula, entre comillas, la aurícula derecha. Puede tener, este, pues una buena idea, obviamente todavía son etapas extremadamente centradas. Ya separamos las IT primarias de las IT secundarias y esto nos abre un claro camino. Ahí podemos observar simplemente que la IT muy avanzada, el implante heterotópico es el indicado. Y las demás debemos evaluar el anillo. Si es grande, anuloplasta y se puede complementar con triclip. Si el anillo es chico, el triclip es el indicado en forma directa. En cuanto a la IT secundaria, dispositivos, se deberá ver cada situación en forma particular. Obviamente se deberán quitar los cables, no son compatibles con triclip, pero sí son compatibles con uh, TIC-valve y cambiar en este caso por catéteres epicárdicos o tenemos el problema de la endocarditis, ahí es mucho mayor y ahí deberíamos tomar decisión en cuanto a la anatomía final. Quizás debamos tratar de esperar la evolución del paciente para ver cuál va a ser la conducta después a futuro. Y acá le muestro los criterios anatómicos para los dispositivos y hacerlos más adecuados a cada uno. Como pueden ver, no se debería tener en cuenta el reclip cuando hay ruptura de cuerdas o de las valvas, o haya cables de marcapaso o de cardiodesfibriladores presentes. Tampoco elegir la anuloplastia con dilatación severa del anillo, ya que solo, como dije, se reduce en un 30%. La proximidad con la arteria coronaria derecha es anatómica, entonces el sistema de anclaje no serían interesantes, y siempre hacer cuidado con los cables que sí pudieran tener lesiones en las valvas. Las válvulas ortotópicas no deben implementarse en anillos muy dilatadas, que no hay tamaño para ellas. Ya hemos visto que la más grande que disponemos es de 42 French. Imagínense que sería imposible, anatómicamente hablando, poder acceder con una válvula en grandes anillos. O también cuando hay una severa disfunción del ventrículo derecho. Las válvulas heterotópicas tienen problemas cuando las venas hepáticas drenan muy alto en la cava y como hemos visto, el rango en la cava inferior es muy corto. Por eso la tomografía es extremadamente importante. También se dice que no hay que poner válvulas heterotópicas cuando las presiones son tan altas que podían llegar a romper el frame, digamos, lo que sostiene, el stent que sostiene a la válvula. Aunque eso es por ahora una teoría y no se logró demostrar porque no creo que haya demasiados casos para eso. Si quieren, acá tienen un manejo un poco más clínico para el manejo de la IT, quizás más claro, en mi opinión, que el anterior. Y por eso se lo estoy trayendo acá. Simplemente darse cuenta que la IT es una patología compleja, ya que no tiene resolución simple y su manejo clínico debe ser muy fino porque hay que tener en cuenta que no está aislada, generalmente puede estar asociada y muchas veces a patologías izquierdas. Siempre tener en cuenta la sintomatología y el grado de discapacidad que ella nos da. Vieron que los resultados tienen siempre muy en cuenta la calidad de vida, el interrogatorio de Kansas. Entonces, siempre es primordial pensar en un grupo. Así como hay un grupo Heart Team para las válvulas, creo que tendría que haber un grupo Heart Team, le digo para Batavi, Heart Team para la válvula tricúspide, donde tiene que haber presente el hemodinamista, presente el cirujano, presente el cardiólogo y presente un clínico, porque también son pacientes extremadamente frágiles y tendríamos que tratar de ver cómo están los pacientes y saber hasta dónde tenemos que llegar. Y por último, quería aportar qué dispositivos tenemos presentes en la República Argentina. En realidad hay solamente 2 dispositivos aprobados por el MAT. Es muy probable que haya otro dispositivo, sé que se ha puesto 3-inch en la Fundación Favaloro, pero están fuera de contexto y tenemos que saber lo que sí se está haciendo.
A pesar de todo, pensé que el TriClip iba a ser mayor. TriCvalve hasta principio de agosto, primeros días de agosto, hay realizados 15 casos y también me han dicho que hay otros 15 más para hacerlo. Todo esto desde octubre del año pasado. Se hicieron en 11 centros diferentes, en todas las provincias, y creo que muchas veces esto se da por la simplificación del método. No requiere estar trabajando con una ecografía 3D o transesofágica, con un muy buen eco y una tomografía previa. El implante sí es extremadamente simple y simplifica muchísimo simplificar el método. En cuanto a TriClip, también hasta la fecha hay 4 dispositivos que se han puesto, estamos hablando de más de un año, hasta primer día de agosto, y tienen 4 en su planificación. Al revés del otro, es muy probable que el problema de la implementación requiere no solamente un eco transesofágico, sino que el eco en 3D aporta muchísimo y si se puede trabajar con ICE sería mucho más importante. Pero el procedimiento es un poquito más largo y probablemente sean un poquito más difícil de hacerlo y quizás eso da un poquito de miedo en qué y cuándo lo podemos hacer. Es muy probable que me haya olvidado de algunos de los dispositivos, es difícil, algunos tienen más propaganda, otros tienen menos, y acá lo importante es saber los resultados, porque lo más importante de todos es el paciente. Muchísimas gracias.